Vamos, queridos hermanos, a comenzar nuestra exposición y comentario del capítulo 6 de la Carta a los Romanos. Es un capítulo que, en cierta manera, como es lógico, está conectado con el anterior, pero también empieza e inicia un nuevo ciclo dentro de la exposición que el apóstol Pablo nos está haciendo, de los planes de Dios de salvación y de todo lo que representa su obra redentora. Bien, el capítulo 6 empieza, como vemos enseguida, con una alusión a lo que habíamos terminado diciendo en el capítulo 5. Dice, fijaos el capítulo 6, versículo 1, y os recomiendo que estéis mirando el texto también, porque es más, diríamos, queda más fijo en la mente lo que leemos que lo que oímos. Y el capítulo 6 empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? Una expresión indudablemente que ya está pidiendo o demandando una respuesta clara. La respuesta es no, pero lo hace en forma retórica, en esta forma de interrogación, pues porque llama nuestra atención. ¿Por qué dice esto? Dice esto porque al terminar el capítulo 5, habíamos comentado en el versículo 20 que el apóstol dice lo siguiente. Dice, así, la ley entró para que el pecado abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Os acordáis de este pasaje? Que vuelvo a repetir algunas cosas del mismo, porque es un texto chocante, cuando dice que la ley entró para que el pecado abundara. A primera vista nos sorprende que el apóstol Pablo diga que la ley, naturalmente se refiere a la ley de Moisés en este caso, ya lo expliqué el otro día, que la ley fuera entregada y fuera dada a través de Moisés con una finalidad, por lo menos una de las varias. La ley tiene muchos propósitos, muchas finalidades, la ley de Dios, pero una es para que el pecado abundara. ¿Por qué lo dice? Porque antes nos ha dicho que el primer pecado, la primera transgresión de la ley fue la que Adán y Eva cometieron, desobedeciendo las instrucciones de Dios, el mandamiento de Dios. Y por ahí vino el pecado. Por eso decía que por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres, a todos los humanos, para condenación. Y así también, por medio de un acto de justicia, que es la muerte de Jesucristo, vino la gracia a los humanos para justificación de vida. De manera que, dice, por un pecado entró la muerte, entró, podríamos decir, el gran desastre sobre la humanidad, los descendientes de Adán. Pero con esto no fue suficiente, porque no fue solo un pecado, sino que Dios luego dio la ley. Y la ley contiene multitud de mandamientos, multitud de prohibiciones. La ley es un verdadero laberinto. Las personas que tienen que vivir conforme a toda la ley de Moisés, podríamos decir casi que es un desvivir, porque la ley es maravillosa, pero cuando uno intenta guardar todo lo que dice, todo, las leyes de purificación, las leyes sobre sacrificios, las leyes sobre la conducta con respecto a los siervos,
cuando uno quiere estrictamente guardar la ley, como todavía hacen muchos judíos en el tiempo actual, pues entonces, ¿qué ocurre? Cuantos más mandamientos hay, más transgresiones hay, ¿verdad? Y así quedábamos el domingo pasado recordando que también el apóstol Santiago nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. En eso consiste. El pecado no hemos de esa palabra no hemos de hacer ninguna mofa, ningún ridículo, porque es una cosa muy seria, muy grave. Pecado es transgresión de la ley. Cuando la ley humana se transgrede, uno se convierte en delincuente y el peso de la justicia debe de caer sobre él, ¿verdad? Pues así es la ley de Dios. Cuando el mandamiento de Dios se transgrede, la justicia de Dios tiene que recaer sobre nosotros. Pero es que no es un solo mandamiento, como fue el de Adán, es que son muchos. Son muchos. Y como hay muchos, pues así, donde el pecado abundó, sobreabundó también la gracia. Y por eso la carta aquí, en el capítulo 6, empieza diciendo, el capítulo 6 dice, refiriéndose a lo que estamos diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? Porque la idea es, donde hay pecado, también hay gracia, también hay perdón. Dice el versículo 20 mismo, dice, la ley entró para que el pecado abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, eso es un buen mensaje, una cosa magnífica. Sobreabundó, siempre hay más gracia de Dios, siempre hay más perdón de Dios, siempre hay más misericordia de Dios que el pecado que se haya cometido. Y entonces alguien podría preguntarse, ¿entonces qué? ¿Permaneceremos en el pecado? O sea, ¿continuaremos con el pecado? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Como si fuera una cuestión de pura lógica, ¿verdad? Y diciendo, bueno, si es verdad que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, pues bueno, sigamos pecando, porque entonces habrá más gracia también. ¿Es esa la conclusión? Dice el versículo 2, aquí es capítulo 6, versículo 2, dice, de ninguna manera, diciendo alto, esa manera de pensar no es correcta, esa especie de silogismo, esa manera de extraer conclusiones no es correcta. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y hace una alusión a lo que significa la regeneración de las personas. La regeneración. Lo que la Biblia llama también el nuevo nacimiento. Que a la vez que se produce un nuevo nacimiento de nuestro espíritu, se ha producido también la muerte del viejo, de la vieja personalidad. A veces la Biblia lo llama el viejo hombre. Y al producirse esa muerte de la vieja personalidad, naturalmente no podemos continuar la misma trayectoria del pecado. Ese tema hablaremos más adelante, pues San Pablo luego lo explica de una manera más completa. Porque lo que dice aquí en el versículo 2 es, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí hay una cuestión que es importante entender, como él lo dice, no podemos vivir en él. El cristiano, por desgracia, está expuesto al pecado, está expuesto por su debilidad todavía, por la falta de una plena santificación que solamente alcanzaremos en el reino de Dios, por lo que nuestra naturaleza es y la presencia del mal en nosotros. Por todo eso, aunque hayamos muerto al pecado
y no podamos vivir en él de una manera habitual, constante y continua. No obstante, hemos de tener en cuenta que el pecado todavía nos rodea, nos asedia, y el pecado muchas veces nos dobla el brazo, puede más que nosotros, incluso siendo cristianos. Y esa cuestión la vamos a comentar más adelante en esta carta, muy importante, porque es el tema de esa paradoja que, estando muertos al pecado, sin embargo, aún cometemos pecados, aún cometemos transgresiones de la ley de Dios. Y esa cuestión es siempre difícil de entender y difícil de explicar, pero es una realidad, porque de otra manera tendríamos que llegar al punto en que los fariseos habían llegado, de que por ser ellos lo que eran, descendientes de Abraham y guardadores estrictos de la ley, pues nunca pecaban. El pecado no tenía nada que ver con ellos, y así se lo creían ellos. Y estaban convencidos aquellos fariseos, entre ellos el mismo apóstol San Pablo, que también había estado dentro de los fariseos y que también había sido estricto cumplidor de la ley. Pero, sin embargo, llegó un momento en que sus ojos se abrieron y dijeron: miserable hombre de mí, porque se dio cuenta de que es verdad que la gracia de Dios cubre nuestros pecados, nuestras culpas, pero no podemos reclamar una santificación perfecta mientras estamos en este mundo. Nuestra santificación, ya veremos en su día, es un proceso que a lo largo de la vida hemos de luchar para mejorar, y que no llega a su perfección hasta el día de nuestra muerte y al día de nuestra unión plena con Dios, con Cristo, en el reino de los cielos. Así que, por lo tanto, él dice, contestando a eso, ¿qué diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿En qué sentido hemos muerto al pecado? En primer lugar, en el sentido de que el pecado no nos gobernará, no reinará sobre nosotros. Es una expresión del apóstol Pablo en otro lugar. El pecado no reinará sobre nosotros. Estaremos luchando toda la vida con el pecado, tendremos nuestros momentos de flaqueza en las tentaciones, pero nunca el pecado puede reinar, porque el reinado del pecado se realiza sobre aquellos que están sin Dios y sin esperanza. Para nosotros es imposible que el pecado reine sobre nosotros. Y en ese sentido hemos muerto al pecado, hemos muerto a una relación con el pecado que significaba que el pecado nos dominaba. El pecado estaba apoderado de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos, etc. Y ahora el apóstol dice, no, si es que hemos muerto al pecado, por lo tanto no podemos seguir haciendo eso, de continuar pecando, aunque sea con la excusa de que así la gracia de Dios abunda más. No. Estamos libres de ese dominio, de ese control del pecado sobre nosotros. Esa es la posición del cristiano, siempre recordando que la tentación es una realidad, que nuestra debilidad todavía puede ceder en algunos momentos de nuestra vida para que transgredamos la ley de Dios, porque Satán está alrededor de nosotros viendo a quién puede llevarse, a quién puede arrastrar fuera del redil de Dios. Y entonces el apóstol afirma esto en el versículo 3, el versículo siguiente, que dice, ¿no sabéis
que todos los que fuimos bautizados en Jesús, el Mesías, fuimos bautizados en su muerte. Aquí es un pasaje interesante que os quiero leer un comentario de este autor, Robert Haldane, de este comentario suyo. Dice Haldane, este comentarista escocés, dice, este texto no se refiere a la santificación. Dice, la justificación de los creyentes descansa en el mismo fundamento y brota de la misma fuente que su justificación, a saber, su unión con Jesucristo. Y por tanto, lejos de estar lejos una de la otra, no solo están en perfecta armonía, sino que son absolutamente inseparables. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos lo que es la justificación, ¿verdad? Que Dios nos declara justos. Nos declara justos. No somos justos. Que es diferente, porque el pecado continúa residiendo en nosotros. Nuestra corrupción original continúa en nosotros. Y por eso lo que Dios hace en su misericordia para librarnos del juicio es que Dios declara que somos justos, que para Él somos justos, por razón de que hemos creído en Jesucristo, no por razón de nuestra conducta, porque hemos creído en Jesucristo, porque esperamos en Él, porque confiamos en su muerte en la cruz, en la redención, en el valor de la sangre derramada por Él. Por eso Dios nos declara justos. De la misma manera, cuando el Señor habla de santos y de santidad, no pensemos que somos santos como los ángeles son santos. Los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios, los que permanecieron fieles a Él, estos continúan en esa fidelidad y son santos. Y por lo tanto, nosotros no podemos compararnos a ellos, no somos como ángeles. Mientras estamos en este mundo, en este cuerpo, luchando con todas nuestras tentaciones, el pecado acecha. Y por eso nos está diciendo que lo mismo que la justificación brota de una fuente que es la declaración que Dios ha hecho de que somos justos, también nuestra santificación brota de la misma fuente, que Dios ha declarado que somos santos. Mi pueblo es santo, va a decir el Señor de muchas maneras, porque es un pueblo que Él se ha apartado para Él. En la idea original de la idea de santo está la idea de apartado, de separado. No puede ser la Iglesia de Dios igual que el resto del mundo. Esa es la cuestión que la Biblia nos viene a enseñar. Y esto está además simbolizado por la idea de bautismo. Pero aquí dice el versículo 3, dice, ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús, el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? ¿Qué significa eso de bautizar? La idea de bautizar es la idea es lo mismo que la idea de lavar. Es la idea de que se introduce una cosa en el agua y se lava. O bien que la lavamos de otra manera. Porque lo principal de la idea de bautizar no es la de sumergir, sino la idea de lavar.
la idea de lavar. Se puede lavar de muchas maneras. Los judíos se lavaban las manos antes de comer, normalmente en una fuente, porque el agua sucia no iban a meter las manos en ella. De la misma forma, dice, lavaban los lechos, las camillas, las parihuelas, incluso las camas sencillas en donde dormían, de vez en cuando las lavaban. Y esa palabra, dice el texto griego, es la palabra bautizar. Bautizan eso. Se bautizaban las manos. Es decir, se lavaban las manos. La idea de bautizar, por lo tanto, no es la idea de sumergir, aunque se puede hacer también sumergiendo, pero lo principal no es sumergir, lo principal es lavar. Es la idea de la limpieza, es la idea de que estamos de esa forma limpios de nuestras manchas. Y dice que todos los que hemos sido bautizados en Jesús el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, todos los que hemos sido lavados de alguna manera. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, por ejemplo. Es una idea de que la sangre de Jesucristo ha sido también derramada sobre nosotros. Y más aún, dice aquí, los que hemos sido bautizados en Jesús el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte, la muerte física suya, de su cuerpo. Y por lo tanto nosotros también tenemos ese privilegio de participar en lo que significó su muerte, que fue realizada para la redención del pecado. Por lo tanto, es una manera de decirnos, no podemos permanecer en el pecado para que la gracia abunde, como empieza al principio, de ninguna manera, porque hemos muerto al pecado, por un lado, y además hemos sido bautizados en Jesús el Mesías, hemos sido hechos una misma cosa con Él. Hemos sido, como si así dijera, llevados a una compenetración tan grande con Él que los beneficios de su muerte son también nuestros beneficios. En el Antiguo Testamento, ¿os acordáis del pasaje en que Moisés, cuando sale de Egipto, sale con su pueblo? Los egipcios fueron a perseguirlos y Dios, para protegerlos, envía una gran nube, una espesa niebla que ocultó al pueblo hebreo, lo ocultó del ejército egipcio, de manera que los egipcios no sabían dónde estaban. ¿Recordáis de ese pasaje? Bueno, la palabra que utiliza allí en el Nuevo Testamento, se habla de ese pasaje, se usa la palabra bautizar, que Israel fue bautizado en el desierto, porque quedó envuelto por la nube y fue la protección y la salvación de ellos. Se usa curiosamente esa palabra también en el Nuevo Testamento cuando se menciona eso. De manera que lo quiero decir esto, que el pasaje no se está refiriendo al hecho de nuestro bautismo en el agua, ni siquiera cuando dice que fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Yo sé que ese texto se interpreta en las iglesias bautistas, sobre todo, hermanos, etc., se suele interpretar como la forma del bautismo, que la forma del bautismo tiene que ser por inmersión, nos dirá, porque aquí habla de sepultados, y entonces parece que el gesto de hundir a una persona en el agua, etcétera, parece que correspondería a lo de sepultado. Pero el apóstol San Pablo aquí no está hablando del bautismo del agua, no está hablando tampoco
de la forma del bautismo. No está hablando de la forma del bautismo. Está hablando de lo que significa estar unidos a Él. Estar unidos a Él en su muerte, en la semejanza de su muerte. Y eso está representado en un bautismo. En un bautismo porque es la forma en que nuestro ser, nuestra persona, nuestro espíritu está como unido a Él. Como unido a Él. Y tenemos aquí una bella y una hermosa imagen de que para ver la compenetración que existe entre nosotros y el Señor Jesucristo, resulta que hemos sido, como dice aquí, bautizados en Jesús el Mesías, bautizados en Jesús, que no quiere decir bautizados por Jesús, no quiere decir bautizados en el sentido literal de que nos han sumergido dentro de Jesús, literalmente, tampoco es eso, y decir que se ha celebrado una gran unión y que hemos sido lavados. Hemos sido lavados. De manera que en el texto que tenemos aquí no hemos de pensar cuando leemos la palabra bautismo, no estamos hablando de la ordenanza propiamente del bautismo que se celebra con agua, que el Señor Jesús ordenó ir y bautizar a las gentes, etc. Se está hablando aquí de la unión con Jesucristo. Se está hablando de la compenetración que hay entre nosotros y el Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Todo eso está simbolizado no por el hecho material del bautismo en el agua, sino por nuestra unión con Él. Por nuestra unión con Él. Porque hemos sido bautizados en Jesús. En Jesús mismo. Y eso es una representación de lo que representa el modo de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué dice ese versículo 4? Hacia el final ya, para que, de la misma manera que se resucita de entre los muertos, por la gloria del Padre, por el poder del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y continúa en el versículo 5 hablándonos de la figura de injertados, que es un paralelo con el bautismo. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, fijaos que en el versículo 4 estaba hablando de que hemos sido sepultados para muerte por el bautismo. Pero aquí dice que hemos sido injertados en la semejanza de su muerte. Ya no está hablando del bautismo. Pero la idea es la misma, porque lo pone como una consecuencia del versículo anterior. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de la resurrección. Igual que en el versículo anterior, donde está hablando de la muerte y de la resurrección relacionados con el bautismo. Pero aquí le llama injertados. Injertados. Fijaos qué palabra también más curiosa, porque está siempre utilizando símiles de la naturaleza, de la vida en el campo, cómo se injerta un árbol que en sí mismo no produce fruto, que no tiene mucha vida, y cómo se le injerta pues un esqueje de otro árbol bueno, y con eso el primer árbol cobra vida, puede dar buen fruto, en definitiva es algo hermoso. Pues así también nosotros hemos sido injertados en Cristo.
o mejor aún, Cristo ha sido injertado en nosotros, porque lo que ha sucedido es que por medio de la fe, la reconciliación, la justificación, todo eso se está produciendo una unión, que hemos sido lavados por el bautismo. Bueno, no necesariamente por el bautismo. Es verdad que el bautismo de agua también es un lavamiento, pero lo que importa no es eso. Hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo. ¿Hemos sido sepultados? Pues bueno, algunos piensan que cuando se bautizan y se hunden en el agua han sido sepultados. Bien, no hay ningún problema en aceptar eso, pero no es solamente eso. Hemos sido injertados, que es la figura aún más completa, porque la savia del esqueje bueno, esa savia viene a entrar en el árbol malo y lo va regenerando hasta que produce frutos. Y ese es un principio de nuestra unión con Jesucristo. No olvidemos que lo que propiamente anuncia el bautismo está, primero, que es un símbolo. En primer lugar, es nada más que un símbolo. El bautismo no genera ninguna regeneración, no genera salvación. El bautismo es un símbolo, es un mandamiento de Dios, eso sí. No lo olvidemos, no podemos menospreciarlo diciendo, bueno, solo es un símbolo. No, es un mandamiento de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es muy importante, pero no es la base de nuestra salvación. Y menos aún la forma en que se celebra el bautismo. Porque lo que importa del bautismo es que haya un lavamiento con sangre, con agua, perdón. Lavamiento con agua. El lavamiento con agua pues, lo hacemos simbólicamente aquí en esta pila, como podemos hacerlo en una bañera, o podemos hacerlo en una piscina o un río, es igual. Porque no es la cantidad del agua ni la forma de la vasija, sino el hecho de que es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. El agua no sirve más que para lavar nuestras manchas corporales. Bien, con esto, hermanos, terminamos enseguida. Viene a continuar su argumentación respecto a la primera pregunta del versículo 1, capítulo 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, por estas razones, porque estamos en Cristo Jesús unidos, hemos sido bautizados en Jesús. Y insisto en esta preposición, bautizados en Jesús. No simplemente en el nombre de Jesús, que también, pero hemos sido bautizados porque hemos sido unidos. O hemos sido bañados, sumergidos, o lavados, o duchados, o como queráis, pero el caso es que esa agua representa el lavamiento de nuestros pecados. Y luego que somos injertados. Y luego también otra más, en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Lo que ha ocurrido es que lo que llama aquí nuestro viejo hombre, he dicho antes, nuestra vieja personalidad, como humanos, hombre o mujer, seguimos siendo los mismos antes o después de nuestra conversión, físicamente y también pues intelectualmente, etcétera. Muchas cosas permanecen igual. Pero el hecho de que estemos crucificados juntamente con Jesucristo, es decir, el viejo hombre, la vieja personalidad,
¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Es una forma que el apóstol tiene de indicarnos que existe una relación con la persona de Jesús en la que hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu de Dios en Cristo. Todo el que cree en Él es una nueva criatura, es una nueva persona. El que cree en Él, se arrepiente de sus pecados, es una nueva persona y vive una nueva vida. Y por lo tanto, el apóstol lo que nos dice es que nosotros, en cuanto a nuestra vieja personalidad, ha quedado juntamente crucificada con Él, lo cual significa que esa personalidad muere, y resucitamos, rebrotamos a una nueva, para que el cuerpo del pecado quede, dice, desactivado. En esta versión de la Biblia dice, quede desactivado para no servir más al pecado. O sea, desconectado para que nuestra vieja personalidad no continúe por el mismo camino. Ahora bien, ya veremos, el apóstol San Pablo luego volverá al tema del pecado en el cristiano. Y ya tendremos que preguntarnos cómo es posible que después de decirnos que está desactivado, sin embargo, aún todavía el apóstol Pablo mismo dirá: miserable hombre de mí, porque quiere hacer una cosa, pero no puede. En su lucha con el pecado, él reconoce que no siempre triunfa. Y a eso ya llegaremos. Pero aquí hay algo que es muy alentador para nosotros, que Dios nos ha dado una nueva personalidad, un nuevo ser, el nuevo hombre y el viejo hombre, como dice, la nueva mujer y la vieja mujer, la personalidad. Y donde hay una conversión real, verdadera y auténtica, se produce una transformación que no es en el acto, no es instantánea necesariamente, porque eso va unido a un proceso de santificación, a un proceso de aprendizaje de la palabra de Dios y un proceso de la relación con los demás hermanos y hermanas. De manera que el apóstol está diciéndonos, nos está llevando aquí paso a paso. Ya digo, queda mucho por decir y explicar, parece haber contradicciones en algunos momentos y que en realidad se resuelven, pero lo que nos quiere decir es, no estamos al final de la carrera todavía, no estamos al final. Es una manera más de decirlo. El apóstol Pablo también habla con ese lenguaje. Prosigo hacia la meta, dirá él, prosigo hacia la meta, no lo he alcanzado todavía. Pues efectivamente, en el mundo en que estamos, todavía somos débiles todavía, vulnerables y con la posibilidad de rebelarnos contra la ley de Dios a sabiendas incluso. Bien, esa es una razón para que contestemos lo mismo que el apóstol ha dicho, ha preguntado. ¿Continuaremos en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Lo que hemos es de luchar contra el pecado. Luchar, si no estamos dispuestos a luchar y a ciertos sacrificios, pues indudablemente iremos siendo arrastrados otra vez por la corriente. Y Dios sabe
en cada caso hasta dónde. Pero esto es para que aprendamos en este momento lo que el apóstol nos dice, para que todos nosotros luchemos con todas nuestras fuerzas para obedecer la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga.